Hola, hoy les voy a contar sobre los sistemas materiales. Ustedes seguramente conocen los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. Los sistemas homogéneos son los que no podemos percibir los componentes ni aún usando un ultramicroscopio. Están tan mezclados unos en otros que no se pueden percibir. En cambio, en los sistemas homogéneos podemos percibir los componentes a simple vista, con lupa, con microscopio o con un ultramicroscopio. Hay un tercer sistema material que es el sistema inhomogéneo. De este seguramente no oyeron hablar. El sistema inhomogéneo, para imaginarlo, pensemos un vaso con agua que le introducimos una gota de tinta o de colorante. La tinta, si nosotros no lo tocamos, se va a empezar a esparcir, se va a difundir entre el líquido, por lo tanto, va a terminar cambiando y va a evolucionar a un sistema homogéneo. Al cabo de un tiempo, al cual no sabemos cuánto, se va a transformar en un sistema homogéneo donde no va a haber diferencia en ninguna parte de toda su masa. Va a tener todas las mismas propiedades intensivas. El mismo color, la misma transparencia, absolutamente todas las mismas propiedades. Dentro de los sistemas heterogéneos tenemos varios, a los cuales llamamos dispersiones. Las dispersiones groseras, las finas y las coloidales. Las dispersiones groseras, las partes, los materiales son visibles a simple vista, mientras que las finas necesitamos una lupa y a veces son visibles a simple vista, pero son mucho más chiquititas las partículas que en las dispersiones groseras. Una dispersión grosera por ahí podría ser una sopa de fideos, donde vemos los fideos, vemos el líquido, a simple vista, no necesitamos nada. Bueno, dentro de las dispersiones finas hay 5 clases: humos, nieblas, espumas, emulsiones y suspensiones. Los humos, hay un sólido disperso en un gas. Por ejemplo, el humo, el hollín que tira el colectivo, disperso en el aire. Entonces, el humo del colectivo es justamente un humo, por eso lo llamamos así. La niebla la llamamos así porque son gotas de líquido, gotas de agua, microgotas de agua dispersas en el aire, que es un gas. Las espumas, si nosotros pensamos en una espuma de afeitar, por ejemplo, vamos a ver que el gas está disperso en un líquido. En las emulsiones, 2 líquidos están casi unidos. En la mayonesa es una emulsión, porque el agua y el aceite se unen casi permanentemente. Pero hay emulsiones que son mucho más inestables, como las de las limpiezas de cutis, donde cada vez que las tenemos que usar, tenemos que agitarla. Luego tenemos las suspensiones. Las suspensiones son dispersiones de un sólido en un líquido. ¿Sí? Bueno, y para seguir hablando de los sistemas heterogéneos, vamos a ver las últimas, que son las dispersiones coloidales. Estas partículas son tan pequeñitas que las tenemos que observar con un ultramicroscopio. Veamos. Supongamos que nosotros tenemos una solución. En realidad tenemos una mezcla, no sabemos qué es. No vemos nada a simple vista. Si les hacemos pasar una luz, tampoco observamos nada. O sea, ¿qué veo? ¿Ven el ojito ahí? Bueno, no veo nada. Si no veo nada, es porque es una solución, quiere decir que es un sistema homogéneo. En cambio, si le coloco una luz a otra mezcla y veo puntitos brillantes, ¿sí? Veo puntitos brillantes como cuando el sol ingresa a una habitación y se ven las partículas de polvo. Decimos que es un sistema heterogéneo y esta suspensión es coloidal. El efecto de cuando atraviesa la luz un sistema material y se ven esas partículas iluminadas, brillantes, se llama efecto Tyndall. Bueno, ¿cómo separo los componentes de un sistema heterogéneo? Veamos. Se me están mezclando las hojas. Vamos a hacer rapidísimo.
Bueno, uno es la filtración. Separo un sólido de un líquido. Tengo que usar un filtro de papel, de tela, un algodón, algo que no me permita pasar el sólido, pero sí el líquido. Por lo general utilizo un embudo. La tamización es para separar dos sólidos de distinto tamaño. Entonces el de mayor tamaño quedará retenido en el tamiz y el otro va a pasar. La disolución se usa para separar dos componentes. Uno se tiene que disolver y el otro no. Por ejemplo, si yo tengo sal y arena, le agrego agua, la sal se disuelve y la arena se decantará en el fondo. Imantación para separar un componente ferromagnético, el hierro, el acero, de otro que no lo es. Por ejemplo, tengo que levantar alfileres de una montaña de arena. Entonces le paso un imán y de esa manera los alfileres se adherirán. La decantación es para separar un sólido de un líquido que tienen distinta densidad. Entonces el más denso va a ir al fondo, se va a hundir y el otro flotará. Por ejemplo, agua y tiza. La tiza se va a hundir y el agua quedará sobrenadante. La tría es un método para separar utilizando las manos o las pinzas. Entonces yo puedo separar, por ejemplo, garbanzos o de porotos, tomo los porotos y quedan los garbanzos. Y de esa manera los separo por tría. O sea, no digo uso las manos, digo uso tría. Otro de los métodos es la flotación, cuando tengo dos materiales, los cuales uno flota y otro no. Por ejemplo, tengo telgopor mezclado con arena, telgopor muy chiquitito. ¿Cómo hago? Agrego agua, el telgopor va a flotar, la arena va a decantar. Bien, para seguir con los sistemas, vamos a ver los sistemas homogéneos. Los sistemas homogéneos se clasifican en sustancias puras, cuando hay solo un componente, y tienen siempre las mismas propiedades intensivas y organolépticas, ¿no? Estamos hablando de las intensivas, incluyen las físicas y las organolépticas. O sea, tienen el mismo sabor, el mismo color, el mismo punto de ebullición. Pero, por ejemplo, para que se den cuenta de una cosa, ¿el vino es una sustancia pura? Existen distintas clases de vino. Y existe el vino blanco, el vino tinto, el vino rosado y hay un montón de tipos de vino. Entonces quiere decir que el vino no es una sustancia pura. Después tenemos las soluciones. Las soluciones tienen dos o más componentes. Los componentes tienen nombre. Se los llama soluto al que está en menor proporción y solvente al que está en mayor proporción. Decimos que el soluto se disuelve en el solvente y el solvente disuelve al soluto. Por ejemplo, si tengo agua salada, la sal es el soluto y el agua es el solvente. La sal se disuelve en el agua y el agua disuelve a la sal. ¿Cómo puedo separar los componentes de las soluciones? Hay 4 métodos. Depende de qué es lo que nosotros queramos obtener. Uno es la cristalización. Si tengo una solución de agua salada y no me interesa recuperar la sal, la pongo a hervir, dejo que vaporice toda el agua y me queda la sal en el fondo. Otra es la evaporación. En la única diferencia es que no lo pongo a calentar, no pongo a hervir la solución. ¿Por qué? Porque justamente hay seguramente algún material que con el calor se puede descomponer. Por ejemplo, si tengo agua con azúcar, no puedo separarlo utilizando una cristalización, porque si yo caliento voy a transformar en almíbar, en caramelo y luego se me va a quemar y va a formar carbón. Entonces, si quiero separar el agua del azúcar, tendré que evaporarla, quiere decir dejarla el tiempo suficiente hasta que se evapore toda el agua. Es un proceso muchísimo más largo. La destilación. En la destilación hay la recuperación de tanto el soluto como el solvente. O sea, si yo tengo agua salada, quiero recuperar el agua, que en la cristalización ni en la evaporación la podía recuperar, y tengo que armar todo este dispositivo. Este se llama balón Kitasato. Este
es un refrigerante que tiene un tubo por dentro y un tubo por fuera donde circula agua fría de la canilla, ¿sí? Para justamente refrigerar los vapores que van a pasar por el tubo interno. Esto es un trípode, acá tengo que poner un mechero, caliento, tiene esto un tapón, entonces los vapores a medida que hierva van a ascender y moverse, trasladarse por dentro de este tubo. Por dentro de este tubo, que al estar rodeado de agua fría, va a enfriarlo permanentemente, los vapores van a condensar y los voy a poder recoger en un vaso de precipitados. Si esto es agua con sales, lo que obtengo es agua destilada. El destilado es agua destilada, o sea, agua que no tiene nada disuelto. Tengo agua pura y acá me van a quedar el o los solutos que haya tenido el agua antes de separarla. Por último, tenemos la cromatografía. La cromatografía utiliza un vaso, un poco de alcohol. Por lo general utilizamos tinta o algún pigmento como la clorofila sobre un soporte de papel o puede ser de tiza también, una tiza. Lo que define a la cromatografía y cómo van a separarse estos materiales es por la velocidad con la que se pueden mover a través de este soporte. Parece increíble, pero los distintos componentes que tiene una solución se mueven con distinta velocidad. Entonces, si yo pongo una gota de tinta que apenas toque al alcohol, esa gota se va a ir descomponiendo en los colores y los colores más rápidos van a ascender más rápido, van a ir hacia más arriba y los más lentos van a quedar hacia abajo. Bueno, por último vamos a hablar de la concentración de las soluciones. Tenemos concentración de soluciones, tenemos saturadas y no saturadas. Saturadas, si uno se fija en el significado de la palabra saturada, es que ya no admite más nada. Y en este caso una solución no admite más soluto, o sea que tiene todo el soluto que puede disolver. O sea, no puede disolver más soluto y tiene la máxima cantidad de soluto. En cambio, todas aquellas que no llegan a la saturación están obviamente no saturadas. Tenemos concentradas y diluidas. Las concentradas están cercanas a saturarse, o sea, tienen mucho soluto en relación a lo que pueden disolver. Y las diluidas tienen muy poco soluto respecto a la saturación. Entonces podemos decir, si por ejemplo un jugo cuando está aguado decimos que está diluido y cuando está muy puro decimos que está concentrado. Bueno, espero haber sido clara en la explicación. Cualquier consulta la hacen a través del Classroom. Un besito.